Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, vamos a poner esto acá. Hace bastante tiempo que no he subido ningún material, ningún video. Ya un año de no subir nada. Pues estoy bien, me encuentro bien en mi país. Yo soy del Salvador. Y me gustaría hablar un poquito al respecto del tema de el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjense que yo he pasado ya muchos años eh, en esto de subir material, temas a nivel contextual, y he venido viendo con más claridad cada vez la información. Cuando yo hablo de estos temas de doctrina, a mí siempre me han dicho que sí soy ateo. Y es un tema bien curioso porque la ignorancia es atrevida, muy atrevida. La gente cree que sabe lo que dice. Creen que ser ateo es no creer en Dios. Eso es lo que se maneja, inclusive a nivel conceptual. Sin embargo, ateísmo es la contraparte de teología. La teología, el tratado que estudia a Dios, tiene una contraparte llamada el ateísmo. Es decir, que no se cree en ese tratado, que por cierto se forma de puros dogmas y que no tiene otra finalidad más que establecer ideas humanas sobre un falso Dios, un falso Cristo, una falsa información, que derivan de filosofías huecas, que derivan de información no contextual, no escritural. Es decir, viene de la escritura, pero mostrando todo el error de la escritura. Recordemos que dice Gálatas en su capítulo 3, verso 22, que la escritura encierra todo bajo pecado. Bajo pecado. Importantísimo entender eso. Si la escritura encierra todo bajo pecado, y en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hay que entender que lo que Dios inspira en la escritura es pecado. Entonces ahora necesitamos conocer quién es verdaderamente ese Dios al cual la teología le da tanto poder, le da tan, tantos términos magníficos, le da todo el reconocimiento, y lo hace por ignorancia, porque lo hace a través de dogmas. Eso es lo que le ha hecho daño al mundo. Eso es lo que le ha hecho daño al ser humano. El creer, como decimos en mi país, en pajaritos preñados, en cuentecitos chinos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito. Fíjense que dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pero no está hablando en términos teológicos como la teología se lo imagina, un Cristo humano que baja con una forma humana, pero celestial, y que nosotros como seres humanos nos vamos a reunir con Él. No se trata de eso, esa es la teología. En ese sentido, yo sí soy un ateo. ¿Por qué? Porque no uso los dogmas, no uso el recurso humanístico, teológico, para entender, sino que uso la escritura dentro de su contexto correcto. Dice en el versículo 3 de ese capítulo que para que Cristo venga es necesario que primero haya apostasía y que se manifieste el hombre de pecado. Le llama el hijo de perdición. Le llama inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esa es la condicionante para que Cristo se manifieste. Si eso no sucede, eso es en tu vida, eso no es un hecho que va a suceder afuera de tu mente, como todo mundo lo piensa, hacen películas, y el piloto era cristiano, y cuando vino Cristo, un Cristo falso, ¿verdad? Que era el que predicaban aquellos falsos apóstoles, entonces el avión se quedó sin piloto y se estrelló porque se fue con el Señor. Esos son puros cuentos chinos. Ahora bien, fíjate cómo dice que para que Cristo venga, primero tiene que venir apostasía, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo cuya venida, advenimiento, es lo mismo,
es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora, si dice que son poder, señales y prodigios mentirosos, tú tienes que hacer un análisis bien serio, mi hermano. Por eso es que dice, en el mismo capítulo, no sé si en el verso 7 o en el verso 11, tú lo puedes buscar, tú estás usando tu Biblia. Yo estoy recordando versículos bíblicos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién envía el poder engañoso para que crean la mentira? Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16, es el Evangelio. Dios no tiene otro poder. Dios no tiene un poder engañoso y un poder bueno, que es el Evangelio. Dice que la función de Dios es enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora bien, si el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, viene con poderes, señales y prodigios mentirosos, pero quien envía el poder engañoso para que crean a la mentira, quiere decir que ese hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo y Dios son sinónimos, es lo mismo, es el mismo. Por eso vemos a un Cristo que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Dice que no lo estima, lo menosprecia. ¿Y qué hace acto seguido? Se despoja de él. Despojar es un sinónimo. Recordemos que estamos hablando bajo una lengua, un idioma que posee sinónimos o antónimos. Un sinónimo es aquella expresión que tiene muchas formas de decirse. Apostatar significa despojarse, destruir, separarse, apartarse. Entonces, ese Dios que envía el poder engañoso para que crean la mentira, lo hace a través de aquello que Él inspira, que se llama la Escritura, que encierra todo bajo pecado. Fíjate cómo estoy hilando la información. Tú tienes que aprender a hilar la información, pero para hacerlo no lo vas a lograr mientras tú sigas creyendo en la teología dogmática. No hay una teología sana. No hay una sana doctrina como establecen ahí los de las asambleas o los hombres de negocios que hablan de el evangelio completo. Ellos no entienden eso. Ellos están engañados con dogmas. Ellos creen en un Cristo que era un ser humano. Los otros creen en un niño Dios y que fue capturado y llevado a una cruz y fue asesinado. Todo eso es parte de lo que la teología tomó como una conclusión, pero a nivel filosófico, y le dio una connotación de fábula, de cuentos, de historia, de cuentos chinos, le digo yo. Pues bien, si no hay una manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, de ese inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, olvídate de Cristo entonces, porque no lo vas a recibir, porque esa es la condición para que Cristo se manifieste. Y cuando se manifiesta ese hombre de pecado a quien el Señor, hablando de Jesucristo como Señor, destruirá con el espíritu de su boca. Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De su venida. Eso es lo que viene hablando el capítulo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate que para que Cristo venga tiene que haber apostasía. Y esa apostasía es la que está allá en Filipenses 2:5. Cuando dice que Cristo no estimó ser igual a Dios. Si no lo estima es porque lo menosprecia, lo desprecia. Y dice que se despoja de él. Ahí se cumple la apostasía. Porque ese despojarse es sinónimo de apartarse. Es sinónimo de destruir algo. Cuando tú te apartas de una creencia, aquí tú la has destruido. En tu mente, cuando tú ya no la recibes, una información y renuncias a ella, la destruiste de tu mente. Pero ¿qué es lo que viene al destruir ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Se tiene que manifestar. Esa manifestación del hombre de pecado y del hijo de perdición manifiesta la venida de Cristo. Cristo viene a librarte de eso. Mientras tú continúes en la teología, tú estás, fíjate bien, la teología no es el hombre de pecado. La teología no es el hijo de perdición. La teología son lo que a ti te distrae, es la forma en que a ti te roban tu vida, tu tiempo, tu familia, tu dinero. Cuando tú
conoces al hombre de pecado es cuando tú apostatas de Dios. Recuerda que Cristo viene cuando hay apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Por eso cuando dice en el verso 7, creo yo que ahí está, o en el verso 11, una de dos, dice, viene diciendo que solo que hay quien al presente, y dice, porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Tú te has preguntado quién lo detiene. Por ahí hay unos ignorantes que dicen que quien detenía eso era Pablo. No, porque Pablo simplemente escribe y deja cuál es la condición para la venida de Cristo. ¿Tú sabes cuál es la condición para la venida de Cristo? Se llama apostasía. Quiere decir que lo que detiene esa venida es cuando tú no has apostatado. ¿Y de qué vas a apostatar? Pues ese es el sentir de Cristo. Tienes que apartarte, apostatar, separarte y despojarte de aquello de lo que Cristo, aquello a lo que Cristo menospreció. Y tú sabes a lo que Cristo no se quería parecer, porque tenía forma e era igual a Dios. Ponte las pilas, voy a estar subiendo temas bastante seguido porque hay mucha información que compartir contigo. En conclusión, la venida de Cristo se da cuando tú apostatas de Dios. Cuando tú apostatas de Dios, tú te apartas del poder engañoso. ¿Y cómo te apartas del poder engañoso? Conociéndolo, no ignorándolo. Porque la teología cree que apartándose del pecado, dicen ellos, pero ellos le han dado forma al pecado que no tiene nada que ver con lo que la Escritura establece. Cuando tú sabes quién es el pecado, es Dios. Tú sabes quién es el hombre de pecado, es Dios. Tú sabes quién es el hijo de perdición, es Dios. Tú sabes quién es el inicuo, es Dios. Y dice que trae poder, señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. Y quien envía un poder engañoso para que crean la mentira es Dios. Ahí está el mismo, son sinónimos nada más. Tienes que despertar del engaño. Pásate, mira, mejor sea un ateo como yo, pero correctamente explicado. El ateísmo correcto es el que no usa los dogmas teológicos. Y si yo no uso dogmas teológicos, pues entonces soy un ateo, pero soy el único ateo en el mundo. Los demás solamente dicen que son ateos o se les acusa de ateos, pero eso es un chiste, mi hermano. ¡Pilas! Conclusión, para que Cristo venga, hay que destruir a Dios. Hay que destruir al hombre de pecado, al hijo de perdición, que se encarga de traer un poder engañoso para que crean la mentira. Y ese poder, Romanos 1:16 establece, que es el evangelio. Dios no tiene dos poderes. Él, a través de la escritura, como evangelio, introdujo. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está el hombre de pecado. Ahí está el hombre de pecado, porque la escritura encierra todo bajo pecado y Dios inspira la escritura. Entonces Dios viene a constituirse en aquello que tú tienes que destruir para que se manifieste la justicia, para que se manifieste Jesucristo. La justicia. Dice la justicia de Dios porque de ahí deriva. Cristo viene de Dios. Es el resultado de la apostasía. Así que vamos a cumplir ese deseo de Jesucristo. Despojarnos de aquello de lo que Él se despojó. Él se despoja de Dios. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Soy Vinicio Barrera, desde El Salvador. Te invito a que visites mi país, un país muy seguro, un país donde podemos vivir en paz. El país donde nació la información del régimen del Espíritu, que es para todas las naciones, que es para todo el mundo, para todo aquel que logre discernir correctamente y que abandone esa farsa teológica. Nos vemos pronto.